¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los chismecitos de mi vida. Ya les hemos comentado de todo un poco, pero bueno, pues el día de hoy quiero platicar luego de lo complicado a veces que es equilibrar entre el trabajo, tu casa, tener todo listo o dejar todo funcionando, porque aunque a veces uno no haga las cosas, pues tienes que dejar organizado en tu casa. Y a veces no puedes cumplir, la verdad, con todo a la perfección. A ustedes les pasará que, pues, por ejemplo, para dejar comida, hay gente que se tiene que quedar cocinando la noche anterior para que su marido, sus hijos tengan, que la manera de tener algo de comer, ir al súper, en fin. Ahora, por fortuna, hay muchas maravillas y ya el súper se puede hacer por teléfono o por computadora o por aplicación y eso facilita mucho las cosas. Antes no había otra más que ir o bueno, vas comprando el fin de semana, por ejemplo, por eso en el súper hay tanta gente sábado y domingo, porque hacen el súper los días que tienen libre. Aquí en la casa ya nos organizamos haciendo el súper por teléfono y yo soy de las primeras que desde hace mucho lo hago así. Por ejemplo, en el trabajo ya iba a terminar, entonces hacía toda mi lista, hablaba al súper, pedía todo y ya cuando llegaba aquí a mi casa iban llegando las cosas y pues ya pagaba y así me organizaba y ya se quedó esa costumbre. Y luego un día me dicen, ay, qué barbaridad, porque el súper, porque no vas personalmente, como si ir al súper te hiciera mejor o peor mamá, mejor o peor persona. Eso, esas ideas que todavía tienen los hombres de que, ni siquiera puedes ir al súper. Tú como jamás vas al súper, ¿qué tiene de malo? Mientras las cosas estén y funcionen, pues yo creo que es suficiente, ¿no? Pero aún así como que te califican. El otro día que estábamos platicando, porque con alguien, ay, mira, se ve el verde, creo, ¿verdad, Titi? El verde, no, ya sí. Estábamos platicando de eso y un hombre, un señor dice, ay, qué barbaridad, de veras nunca vas al súper, pero con una cara como si no ir al súper fuera un delito. Oigan, si bastante hacemos las mujeres con el súper, la casa, que todo esté funcionando, que los hijos estén bien, que el marido, que todo funcione y aún así que te reclamen, ¿por qué no hay leche? Pues porque no la compré, o sea, cualquier miembro de la familia puede pasar a comprarla, no pasa nada si un día no hay leche o no hay queso o no hay lo que sea, porque luego los chamacos llegan y nada más dicen sí o no. Ay, no hay nada. ¿No has dicho así? Revela la verdad. Entonces dicen, no, ¿qué creen que no hay nada? No, no es que no haya nada, es que, bueno, pues a veces se complican las cosas. Entonces, bueno, yo como me he acomodado para organizarme y hacer las cosas desde hace tantos años, sí hay que ser muy organizada en los tiempos. Por fortuna yo he trabajado generalmente pues en programas que tienen horarios, no es un trabajo de oficina, o un trabajo que tengas que estar 8 o 10 horas, cada quien donde tenga trabajo y se acomode está perfecto. Yo he tenido la suerte de que son, por ejemplo, el programa de radio durante mucho tiempo fue de 11 a 1. Entonces, yo había mucho menos tráfico. Entonces, con que me saliera a las 10, llegaba a las 11, antes de las 11 hacía el programa, acababa a la 1 y me regresaba por los chamacos y los recogí en la escuela. Te recogía todos los días de la escuela, espero te acuerdes, Ale, porque mi marido los llevaba en la mañana, los chamacos, y yo te recogía todos los días de la escuela. Y ya nos veníamos a comer y en las tardes siempre, toda la vida estuve con ellos haciendo las tareas y llevándolos a sus clases, porque yo, mientras ellos también hacían clase, yo también me ponía a hacer ejercicio. Por eso es que siempre me he coordinado muy bien para hacer ejercicio y no soltarlo. Si, por ejemplo, ellos tenían una hora de natación o de gimnasia olímpica o de entrenamiento de fútbol, ese mismo tiempo yo lo utilizaba para hacer algo de ejercicio. En un tiempo, por ejemplo, iban en un parque que tenemos acá cerca, Parque Naucali, que hay unas canchas de fútbol y ahí entrenaban ellos. Y entonces yo iba y los dejaba y ahí hay un circuito muy padre, es gratuito, pueden entrar al parque, no cuesta. Y hay un circuito para correr muy a gusto. Entonces yo me iba corriendo, pues ya con mi música, mis audífonos, me echaba mi circuito en lo que ellos entrenaban
y así ya no tienes que correr de lleva a los niños, regresa por ellos. Entonces siempre he aprovechado los tiempos. Por eso, cuando entrenaban también fútbol, las mamás que íbamos con ellos, jugábamos en un equipo y entrenábamos que se llamaba ¿Y tu mamá también? Esas fueron muy buenas épocas. Así que mientras ellos entrenaban, pues nosotras también. Y así no nos aburríamos y ocupábamos el tiempo positivamente. En otro lado, donde hacían gimnasia olímpica, que Ale y Rodri la hacían, bueno, pero padrísima, yo en ese tiempo también había una clase, creo que de spinning, y me ponía también a hacer la clase y así pues de maravilla. Entonces, pues así se va uno acomodando a todos los tiempos y a todo lo que uno tiene que hacer. No puede ser perfecta, no puedes quedar en todo bien, pero hay que organizarse. Entonces, por ejemplo, la mañana los llevaba mi esposo a la escuela, yo hacía el desayuno, el lunch, ay, qué lata con el lunch, ¿a poco no sufren, amigas, con el lunch? ¿Qué les vas a poner a los niños? Resulta que pues en un, para cuando trabajas, pues a veces que le ponías el juguito, a lo mejor de cosas empacadas, y luego te decían, no, qué barbaridad, hay que hacer cosas sanas. En un tiempo no estaba tan satanizado el jugo que tiene mucho azúcar y que si esto y que si lo otro. Ahora las mamás ya no quieren nada empaquetado, que tienen toda la razón. Era más práctico para las mamás que trabajábamos, pero luego me decían, no, no, no. Pero también tenía una prima que imagínense que les mandaba a sus hijos sándwiches con germen de trigo o germinado de alfalfa, y los hijos claro que no se lo querían comer y tiraban el lunch y lo intercambiaban con alguien del salón. Entonces le decía a mi prima, ¿quién le manda a un hijo, por ejemplo, nopales? Nopales, o sea, que fríos saben horrendos, no, no, no. También hay que ver qué le mandas al pobre chamaco. Entonces, a Ale le gustaban mucho los danoninos, era su fascinación, un juguito y ya un sandwichito o algo así. Pero bueno, entiendo que hay quienes tengan más tiempo y se los puedan hacer más sano, pues qué maravilla. Pero bueno, ya después sí hice como los menús del día. Entonces ya que el lunes les mandaba un sándwich, que el martes pepino con limón y no sé qué, o luego huevito cocido, cada quien a lo que le gustara a los niños, pero también hay veces que te esmeras en hacerles mucho de lunch y ni se lo comen. Ali regresaba luego y Rodrigo con el lunch intacto y yo, pero ¿por qué no se comieron su lunch? No, porque conseguimos dinero y mejor en la tiendita compramos unos chicharrones. Ay, no, qué barbaridad. Entonces hay que organizarse, ¿no? En esa época que eran más chicos, yo así le hacía, como les digo, regresaba y yo ya tarde, toda la tarde estaba con ellos. Pero luego vino el programa de Boca en Boca, que hacíamos en Televisa en la noche, entonces toda la tarde estaba con ellos y luego me regresaba ay, espérame, le pones que ese mismo link. Es que ahí ando ya saben, entre que hago entrevistas, el programa en vivo, si me contestan y todo. Entonces, bueno, pues les estaba diciendo de cómo organizarse para que te dé tiempo de todo en la vida, porque a veces no es tan fácil y bueno, no puedes quedar en todo bien. Y también eso hay que aprenderlo y entenderlo. Perfectas no somos, tratamos de hacer un gran esfuerzo, pero también si está uno cansada hay que decir, estoy cansada, decirle a tu marido, estoy cansada, ayúdame, a tus hijos, oye, apóyame, hoy sí la verdad no puedo, ya no doy más, ya me cansé, o de plano, hoy no voy a hacer de comer, ayúdenme a alguien o vamos a comprar algo, porque también por ese afán de que yo creo que las mujeres, aún en esta fecha, la mayoría seguimos cargando con esa culpa de no estar el tiempo suficiente con tu casa o con tus hijos. Entonces siempre vas arrastrando esta culpa. Entonces quieres hacer el máximo y hacerlo todo bien y esforzarte, entonces te esfuerzas en el trabajo y entonces te esfuerzas en tu casa y con los hijos y aparte convivir con los familiares y lo que les decía la otra vez y la dieta, pues no te alcanza la vida y de verdad no podemos ser mujeres súper maravillosas, que quieras tener todo a la perfección. La exigencia que nos ponemos nosotras mismas es mucho, para que no te vayan a decir mala esposa, mala mamá, mala amiga, mala trabajadora. Entonces creo que por eso sobrecargamos de energía. Entonces lo que yo he tratado pues también de tomar las cosas con calma, bueno,
Yo ahorita, por fortuna, ya estoy en otra etapa donde mis hijos ya son grandes, ya trabajan, ya son independientes, ya ellos se pagan sus cosas, hacen su vida. Pero me refiero a cuando eran más chicos, que sí te presionas mucho por cumplir las actividades al 100 y pues no siempre lo logras, no siempre se puede y también te cansas. O sea, yo me acuerdo de esas tardes cuando les digo que entré a de boca en boca, entonces hacía el programa en la mañana, ¿no? El de radio. Regresaba, siempre escrito en algún lado, entonces también siempre tengo que escribir y entregar antes de las 3 la columna de donde esté escribiendo. Actualmente, diario 24 horas, pero en muchos años en TV Notas, antes en Mi Guía, antes en Teleguía, en algún tiempo en TV y novelas, en fin. Entonces ya acababa de comer, las tareas, no sé qué. Entonces me encerraba para que no les pasara nada en un cuarto, me acostaba así atravesada en la puerta, imagínense, para que no se me fueran a salir o a caer en la escalera o algo, y les ponía juguetes grandes para que no se los fueran a meter. Y entonces, según yo, jugaba con ellos y me estaba durmiendo en la puerta, ¿no te acuerdas, Ale? Ahí los ponía los dos a jugar y ya cuando empezaban a pelear, me despertaba. Pero bueno, los tenía ahí cerca, pero pues uno quiere estar jugando y en vez de jugar te estás quedando dormida y creo que a todas nos pasa. Entonces ahí pues que también te eche alguien la mano, como les decía, para poder descansar un poco. Y bueno, pues ya ahora me es más fácil, por eso puedo trabajar en otras cosas y demás, porque pues ya ellos son independientes, pero siendo chicos, pues sí te cuesta mucho más trabajo. Y luego además el otro día estaba haciendo una mención en el programa con un señor que es padre de familia. Entonces llegué a la mención, yo me tuve que parar, bueno, siempre me paro 5 de la mañana, la mención fue 7 de la mañana, hicimos la mención y fíjense, él por ser buen papá, hizo su anuncio, tenía que regresar hasta satélite a la escuela de sus hijos y volver a regresar y hacer otro anuncio a las 10 de la mañana, otra venta, otra publicidad. Y entonces yo hice las dos, la de las 7 y de las 10, y me decía, ay, apenas si lo logré, pero mi hijo me lo pude ver en los honores a la bandera. Entonces los papás también padrísimo que hagan ese esfuerzo, pero a veces los traslados en esta ciudad pues ya están complicados. Al menos a mí lo que me está costando trabajo de una época para acá es que, por ejemplo, para esto del programa o alguna entrevista le digo, Ale, ya voy para allá. ¿A qué horas llegas? Pero mi ya voy para allá. A la hora que yo llego, ¿verdad que puede ser hora y media después? Entonces, si yo le digo a las 7, ya me terminé temprano, ya voy para allá y llego rayando aquí 8:30 en punto para el programa. Entonces, el tiempo que perdemos en los traslados es muchísimo. El tráfico cada día está peor y yo no sé ahí sí dónde o cómo lo vamos a arreglar, porque para tener una agenda organizada como trato de hacerlo yo, entonces yo desde antes ya sé. El lunes, por ejemplo, tengo el programa, acabando el programa de Sale el Sol. Tengo que escribir mi columna para diario 24 horas. Después grabo 3 o 4 videos diarios para los que subo en la plataforma de la F Azul. Después de eso, hago mi TikTok. Después hago un video que subimos para Grupo Fórmula. Después tengo que organizarme para todas las grabaciones de entrevistas, para ver qué voy a decir en el programa de la noche. Y luego aparte tienes que tener el manicure, el pedicure, el tinte del cabello. Entonces sí, a veces la organización pues nada más, yo lo que voy haciendo es que agendo en mi cabeza, porque todavía no aprendo a escribirlo en la agenda del teléfono. El lunes ya tengo esto, y de un momento a otro ya tengo ocupada toda la semana. Entonces, ¿en qué momento? Pero creo que a la vez las mujeres que somos trabajadoras, hombres que también sean, pues ya te acostumbras a vivir de esa manera. Y como me decía en una entrevista Dulce, que se las voy a poner próximamente, o sea, yo no sé tampoco llegar y acostarme, lo puedo hacer de vez en cuando, pero después de un rato ya me empieza a dar angustia estar acostada o sentada tanto tiempo viendo una serie, una película, no aguanto pues un capitulito que dos, y en el tercero no, ya digo, yo ya no puedo más tele, me empiezo a parar, empiezo a dar vueltas, a recoger algo, a acomodar algo. Entonces, bueno, todo es cuestión de orden en la vida. Ay, espérenme, ok. Es que estoy viendo ahorita de acabando de esto, que tengo que hacer una entrevista. Entonces nada más voy a contestar que ok. Y son de las cosas que ahora, gracias al teléfono,
uno se puede organizar mucho mejor y se agradece, pero pues sí tienes que ser muy preciso y aparte tener el colchón, o sea, porque las entrevistas que hacemos, por ejemplo, en un hotel, ¿no? No es nada más ir y la entrevista y ya, o sea, es 1 hora y media que tomas de tiempo para llegar a donde va a ser la entrevista. La entrevista nunca es que entras y ya, se puede tardar. Luego pon tú 1 hora, 1 hora y media que te quedas en el lugar de la entrevista y otra hora, 1 hora y media para regresar a tu casa. O sea, que sí ya invertiste pues cerca de 4 horas y media en hacer una entrevista que al aire solo son 10 minutos tal vez, o 6 o 5, pero digo, no es queja, nada más les estoy contando como que hay que organizarse. Entonces, antes, pues yo agendaba muchos compromisos, les digo que hacía en un tiempo 4 programas, o sea, ahora me pregunto cómo lo hacía, o sea, hacía Sale el Sol, el programa de radio, de ahí corría a La Cuchara con Fabián Lavalle y de ahí al de Tradiciones Arroyo, hacía 4 programas todos los días. Y ahora digo, qué ganas las mías de complicarse la vida. Ahora que solo hago Sale el Sol, más mi columna, más todo lo que ya les conté, me preguntaban, ¿de verdad no extrañas el radio? Claro, el espacio me encanta y estar en el radio me encanta, pero lo que no extraño naditita es esta prisa, porque yo todos los días a las 10:15 yo ya empezaba a sentir un nerviosismo y una ansiedad de irme para poder llegar a tiempo al radio. Entonces ya ni disfrutaba aquí, ni disfrutaba allá. En el último bloque yo ya estaba así con nerviosa y con el pendiente de que no voy a llegar, como ya les he platicado, para estar siempre en punto. Entonces sí la pasa uno mal cuando te sobrecargas, pero solo lo vas entendiendo con el tiempo. O deje cosas de trabajo, juntas 2 compromisos de, pues como de 3 a 5 con tal persona y a lo mejor un café con otra persona, por decir algo, ¿no? O esto y luego voy a mi casa y voy al cine y ya no hay uno que debe cargarse de tantos compromisos. Yo les sugiero menos compromisos en un día, pero cumplirlos. Y también otra cosa, ser puntuales, porque es horrible, porque yo sí ajusto muy bien todos mis tiempos y con el Waze ahora calculo, ¿no? Me están diciendo que 2:30, pues yo llego 2:30 en punto. Y luego la gente llega 1 hora después. ¡Qué grosería! Así me hicieron el otro día unas amistades que nos damos a comer, por decirles, creo que a las 2:30. ¿Saben que llegaron 3:30, casi las 4? De tonta que no me fui, porque me debería de haber ido. Pero es que me hablaban, ya vamos, yo 2:30 en punto ahí. Y me distraje porque siempre puedo estar trabajando en el celular, editar videos y 1000 cosas, pero pues no se vale que hagas esperar a una persona tanto tiempo. Si la cita es 2:30, máximo yo creo la tolerancia son 15 minutos, ¿no? Y si no, yo ya no vuelvo a esperar a nadie. Si no, pues mira, te vas. A menos digo que sea un contratiempo o algo, pero no pueden jugar así con tus tiempos. En las entrevistas, luego sí juegan con nuestros tiempos y te hacen esperar demasiado. Pero bueno, ya les conté un poco de cómo hay que ser organizados en cualquier medio y en cualquier trabajo para lograr hacer todos los objetivos que uno tiene en la vida, porque igual te complementa trabajar, que igual el ser buena mamá, el tratar de ser buena persona en la vida, de cumplir con tus actividades, de ver a tus papás, a tus primos, a tus amigos, a quien quieras, y que tú logres hacer todas las actividades sin sobrecargarte y sin esforzar demasiado a tu cuerpo y exigirle demasiado, porque luego vienen las complicaciones. Bueno, pues yo lo he aprendido tarde, pero ahí la llevo, ¿eh? Ya saben que ya les conté un poquito más de los chismecitos de mi vida. Hay más, pero hasta ahí les cuento. Que descansen.